El doctor Ávila es un médico y oftalmólogo egresado de la Universidad Nacional y actualmente es profesor en la unidad de oftalmología del departamento quirúrgico, es decir, todo hecho Universidad Nacional. Su conferencia Salud Ocular y Cuidados Visuales durante el confinamiento es un tema de muchísima importancia, no solo en el sentido estricto de la visión, sino por estos tiempos con un amplio horizonte que se avisora pues con incertidumbres, con dificultades, pero también con esperanza. Entonces, nuestros ojos hoy están en manos del doctor Ávila y esperamos que todos no solo disfruten, sino hagan un muy grande aprendizaje. Buenas tardes, doctor. Bienvenido y bienvenido todos a este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, en el día de hoy, pues, la idea es que podamos hablar acerca de la salud ocular y los cuidados visuales durante estos confinamientos y durante este tiempo que es importante que lo tengamos en mente porque muchas veces no hacemos un cuidado adecuado y pues esto redunda en una cantidad de alteraciones visuales o de alteraciones en otras partes del cuerpo que dependen de la parte visual, ¿no? Como por ejemplo los ciclos de sueño, descanso, actividad, como la producción de algunas vitaminas que pueden alterarse por este confinamiento. Entonces la idea es que pues tengamos en mente que vamos a realizar una revisión acerca del sobreuso del computador, que es algo muy frecuente, especialmente en los estudiantes, en los docentes. Vamos a hablar acerca del uso de la corrección óptica, cómo debe ser, y alteraciones ergonómicas visuales que pueden ocurrir cuando hacemos un uso inadecuado del computador y de los aparatos electrónicos. Asimismo, de las alteraciones visuales que se pueden ocasionar en los niños pues, debido al confinamiento. Es de anotar que los niños son un grupo especial que tristemente no se está teniendo en cuenta en este espacio de confinamiento y pues ellos son susceptibles a alteraciones visuales por estar confinados y estar encerrados. Ya más adelante vamos a hablar acerca de esas alteraciones visuales y de lo que debemos hacer para evitar que esas alteraciones visuales ocurran en los niños. Bueno, entonces, el síndrome de sobreuso del computador se describe como una serie de alteraciones visuales con síntomas astenóbicos. Síntomas astenóbicos son una serie de síntomas que son muy difusos, que pueden darse por alteración del uso del sistema visual. Dentro de estos tenemos la cefalea, dolores de cabeza que no se explican bien, el ardor ocular, que se presenta en algún porcentaje de pacientes, el mareo, que se da por sobreuso del computador, alteraciones en la visión de cerca y algunas veces también en la visión de lejos por espasmos acomodativos. Tenemos que acordarnos que el sistema visual eh, necesita para funcionar una serie de músculos. Uno son los músculos extraoculares que nos mueven los ojos hacia las diferentes posiciones de mirada y otros son los músculos intraoculares que tiene el ojo para permitirnos la acomodación. La acomodación es la capacidad que tiene el ser humano de ver de cerca y de poder enfocar objetos cercanos. Cuando hacemos un uso inadecuado de la visión cercana o sobreuso, podemos producir una acomodación inducida y producir un espasmo de acomodación que es análogo a los espasmos musculares que podemos tener, que a nivel visual pueden producir esas alteraciones visuales o cefaleas que no podemos explicar de una manera adecuada. Es para que el término quede claro. Entonces, la fatiga ocular puede tener varios síntomas que debemos tener en cuenta. Primero,
el dolor de cabeza o la cefalea al usar la computadora. Los ojos irritados o secos que se van a notar al cabo del uso del computador, el cual empeora a medida que pasa el día, ¿sí? Entonces, por la mañana podemos sentirnos bien, pero en la tarde ya la visión, ya la irritación ocular es presente y podemos presentar enrojecimiento ocular y sensación de arenas en el ojo. La visión borrosa, que se debe también a la suma de los posibles espasmos de acomodación y de la irritación ocular que inducimos por un manejo inadecuado. Y también podemos presentar pues dificultad al enfocar el monitor o al mirar otros objetos. Otros signos son la visión doble ocasional, que se da porque enfocamos y hacemos una alteración de la convergencia al usar la convergencia todo el tiempo, que es mirar un objeto cercano. Entonces, en el momento que necesitamos ver a lo lejos, puede presentarse una visión doble o una diplopía, es el nombre técnico, que nos puede empeorar los síntomas. También podemos presentar cambios en la percepción de color y dificultad de ver a lo lejos cuando utilizamos mucho el computador, además de las otras alteraciones que podemos presentar a nivel ergonómico, que son otro tema de estudio y otro tema de análisis. Entonces, muy importante, ¿cómo debemos prevenir el sobreuso del computador? Muy importante limitar los espacios de uso del computador, ¿sí? Limitar el uso del computador a 8 o 10 horas al día. ¿Qué ocurre? Que hay personas que con ocasión del teletrabajo trabajan más de la jornada laboral diaria y empiezan a aumentar este uso del computador, pues produciendo una serie de síntomas y de problemas visuales importantes. Tener en mente que la iluminación debe ser adecuada. Diferencia la luz natural. ¿Sí? Muchas veces me preguntan que qué luz es mejor, si la amarilla, si la luz blanca, si la luz de una forma o de otra. Lo ideal, lo ideal sería una luz natural, pero si no tenemos una buena luz natural, pues importante tener una buena iluminación. Tener un parpadeo frecuente. Tener en mente que el parpadeo, el patrón de parpadeo se altera en el uso del computador. Y eso es muy importante en cuanto a las recomendaciones que debemos tener en cuenta. Importante tener un horario definido. Muchas veces usamos el computador de manera espaciada, saltada, y esto nos va a producir problemas a nivel ocular. Tener en mente que en la noche y en la madrugada se disminuye la producción de lágrimas. No sé si de manera análoga a veces uno cuando tiene que trasnochar o cuando tiene alguna actividad nocturna le da mucha sed. No sé si lo han notado. Y entonces, a pesar de que uno no haya estado en una fiesta ni ninguna actividad que le pueda producir sed por otras causas, pero tenemos sed porque se altera el manejo de los líquidos y en los ojos ocurre exactamente, pues ocurre algo parecido y eso nos ha alterado la producción de lágrimas. Entonces tenemos más resequedad cuando trabajamos en la noche y en la madrugada. Y tener en mente la humedad ambiental. Muchas veces aquí la humedad ambiental es baja y al tener ambientes muy secos podemos tener una resequedad importante a nivel ocular y a nivel de las vías respiratorias. Bueno, en cuanto a la corrección, muchos de ustedes utilizan correcciones para lejos, para intermedio y para cerca, las personas que tienen presbicia. Muchos profesores pues ya nos encontramos en ese punto de la vida y entonces se nos dificulta ver de cerca
y muchas veces tenemos que utilizar anteojos y hay que tener en cuenta algunas recomendaciones respecto a esto. Primero, debemos mirar que podemos tener en cuenta que cuando tenemos unas gafas, estas gafas nos deben permitir ver bien sin estirar el cuello. Esto es muy frecuente en el grupo de docentes, que los docentes o en las personas con presbicia tenemos gafas de este tipo progresivas, ¿sí? Que con esta parte de abajo se ve de cerca. Entonces tenemos que inclinar la cabeza hacia atrás para poder ver los objetos cercanos, como el monitor del computador. Y esto nos va a producir una serie de alteraciones y de cefaleas de tipo tensional para poder compensar y poder ver por la parte de abajo de las gafas. Entonces, tener en cuenta que eso lo debemos tener muy presente, y pues la recomendación para algunos es que si uno puede tener unas gafas solo para distancia o para manejo de visión cercana o visión intermedia, una sola corrección, ese sería el ideal para evitar esa situación que es muy frecuente. Respecto a lo que debemos hacer, ajustar el brillo y el contraste de la pantalla. Regla importante, regla de ajuste. Si su pantalla brilla más que su entorno, los ojos tendrán que esforzarse más. Entonces, bajémosle al brillo a la pantalla de tal forma que sea muy similar al entorno que tenemos y tener un mayor contraste para necesitar menos brillo. Eso es importante porque eso nos cansa menos. También es importante trabajar con una luz adecuada, reducir el destello del computador y de la pantalla, y importante reducción de luz azul. Muchos computadores tienen unos programas o tienen unas funciones que buscan disminuir o bloquear la luz azul, de tal forma que al tener menos luz azul, vamos a tener un confort visual mayor y vamos a alterar menos unos ciclos que se afectan con la luz azul. Entonces es importante tenerlo en mente, ya más adelante vamos a hablar de eso. Importante, ajustar la pantalla ligeramente hacia abajo y no de frente. Ese es un error muy frecuente, ponemos la pantalla de frente o un poquito más alto, como si estuviéramos viendo televisión, y eso nos va a producir problemas a nivel ocular. ¿Cómo corregir el espasmo cervical? Pues de lo que hablábamos. Corrección única para el computador. Entonces eso es importante porque a veces esa es la forma más adecuada, ¿sí? Corrección de progresivo invertido, parte superior para cerca e inferior para lejos. Algunas personas presbitas tienen este tipo de corrección, y determinar qué le funciona a uno. En estos momentos, pues uno no puede ir a una óptica que le ajusten esto, o los que tengan este síntoma, este síndrome de espasmo cervical. Pues la recomendación es tratar de ajustar la altura del monitor que quede más abajo, y de pronto a veces nos puede ayudar un cojín en la silla que tenemos para que quedemos un poquito más elevados y utilicemos la parte inferior de la gafa, y de esa forma no tengamos ese espasmo cervical. Bueno, entonces hay unas reglas importantes pues para tener en mente, que se alteran con el sobreuso del computador o de las pantallas. El parpadeo normal es de 15 veces por minuto, entonces ese es el patrón que necesitamos para lubricar bien el ojo y para que nuestra superficie no se reseque y no tengamos esos síntomas de sensación de cuerpo extraño. Entonces, cuando trabajamos en el computador, el patrón se puede alterar y podemos tener un patrón de parpadeo de 5 a 7 veces por minuto, es decir, un tercio de lo que normalmente hacemos de parpadeo, y exponiendo el ojo
al ambiente, pues vamos a producir una resequedad y podemos inducir inclusive una queratitis punteada, que produce un dolor constante a nivel ocular con una sensación de cuerpo extraño. Entonces, tener en mente que debemos lubricar los ojos si estamos en un ambiente muy secos o tenemos deficiencia de lágrimas. Hay un grupo de personas que pueden tener una alteración en la producción de lágrimas. Esto lo notamos especialmente en los adultos, en las mujeres en la edad perimenopáusica se puede disminuir de manera importante la producción de lágrimas. El uso de ciertos medicamentos puede inducir algún grado de resequedad, unos medicamentos antihipertensivos, algunos medicamentos para la piel, etcétera, etcétera. Entonces, tener eso en mente y aplicar la lubricación con un horario definido. Importante para evitar el espasmo de acomodación y evitar que tengamos cefaleas constantes, hay una regla que es la del 20-20-20, que es cada 20 minutos parar 20 segundos, ¿sí? Y mirar hacia 20 pies por este tiempo, es decir, cada 20 minutos debemos dejar de mirar el computador, debemos mirar hacia lo lejos, lo ideal es una ventana, ¿sí? Pues porque nos permite ver hacia lo lejos, hacia el infinito, durante 20 segundos. Esto nos permite que el enfoque se mueva como lo hace de manera análoga a un zoom de una cámara digital o de una cámara de un celular, ¿sí? Entonces, si la ponemos a enfocar de cerca de manera análoga, pues la cámara se queda como trabada. Más o menos eso pasa con el sistema de enfoque del ojo. Importante usar los anteojos para la lectura que tengamos formulados en el computador. Hay pacientes que se sienten un poquito bien, que más o menos yo veo sin gafas, que yo más o menos estoy sí, y tratan de obviar el uso de los anteojos con, bueno, esos efectos que mencionaba. El uso de lentes progresivos o multifocales, lo que ya habíamos hablado, versus el uso de lentes formulados para uso en el computador. Lo ideal es tener unas gafas solo para el computador. No necesariamente, eso es importante hacer una salvedad, que últimamente hay un boom publicitario de unas gafas con filtro azul, que un filtro inteligente llamado así, que bloquean la luz azul y que estas tipo de gafas son las que tienen que ser para el computador. No, este tipo de gafas azules pueden mejorar un poquito el filtro de esa luz azul que nos alteran los ciclos circadianos, pero no son mandatorias para el uso de computador. ¿Sí? Es importante porque estos filtros son costosos y pues pueden inducir a que uno deje de usar o que no se ponga las gafas por pensar en que tiene que ser un tipo de este tipo de filtros. Bueno. Es importante este tipo de tener en cuenta este tipo de posiciones anómalas, ¿sí? Que los multifocales o las gafas de tipo ocupacional nos pueden ayudar a tener, pues para utilizar de manera mucho más eficiente el computador. También existen una serie de pantallas grandes que se utilizan, pero pues eso es útil cuando uno tiene que revisar muchos textos a la vez o cuando tiene que revisar muchas ventanas al tiempo. Importante suspender el computador o la tablet o el celular 3 horas antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque la luz azul que tienen todas las pantallas, ¿sí?, producen una alteración del patrón del sueño con una alteración en la producción de melatonina.
La melatonina es una hormona que producimos y que se aumenta durante el sueño y antes de que nos vayamos a dormir. Cuando no tenemos suficiente melatonina, el nivel de sueño, el patrón del sueño es irregular y es cuando tenemos un mal sueño, por llamarlo de alguna forma, y somnolencia al día siguiente. Entonces, para que durmamos bien, necesitamos unos buenos niveles de melatonina. Y esos niveles de melatonina los logramos suspendiendo la pantalla 3 horas antes de ir a dormir. Hay unas pantallas que no tienen azul, que producen el azul con una mezcla de violeta, verdes y rojo. Eh, Serían las ideales, no las hay en algunos mercados, algunas veces uno las tiene, otras no, pero pues tener en mente lo de las 3 horas. Entonces, pues este es el fundamento óptico de cómo es que funciona eso. Se produce la melanopsina, se activa con la luz azul, se altera ese ciclo. Entonces, esto es un poquito acerca de la ciencia que hay detrás de esto y de la importancia de no utilizar la pantalla 3 horas antes. Bueno, los niños. Los niños es un grupo importante que requiere nuestra atención en estos tiempos. Los niños pueden presentar miopía y la miopía es muy frecuente en los niños, especialmente los niños cuando no se exponen a luz a la luz solar, a la luz ambiental, se predisponen a tener miopía. Entonces es muy importante que los niños se expongan a la luz ambiental. ¿Y cuánto tiempo? Lo ideal es 1 hora, hora y media. Con estos confinamientos es muy difícil eso, con estos estilos de vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Poner el niño a la ventana durante 1 hora a que desarrolle alguna actividad visual, puede ser lectura, puede ser pintar, dibujar, etcétera, etcétera, pero que esté en la luz ambiental. Es muy importante porque estos niños, si no los ponemos a la luz ambiental, primero pues se nos van a miopizar más y pues lo otro es que como los niños ya no están teniendo la actividad que tenían antes, también pues se nos pueden engordar. Lo otro es pues tener una buena iluminación. Entonces eso es muy importante que tengamos eso en mente y nosotros mismos también tener en mente que tenemos que exponernos a la luz solar preferiblemente durante un espacio de 30 a 40 minutos, no solamente por la parte visual, sino por la parte de la producción de vitamina D que se requiere para tener un sistema inmune adecuado y para tener un sistema osteomuscular eficiente. Entonces, esa es otra cosa que se debe hacer, que es no evitar que no nos estamos exponiendo a la luz solar. Y esto empeora las cosas de los pacientes y de las personas en confinamiento. Entonces, tener eso en mente. Bueno, entonces como los niños no salen, entonces toca por lo menos sacarlos a la ventana, que era lo que se hacía antiguamente con los bebés, ¿no? Con los bebés uno los ponía a la ventana para que les diera un poquito el sol y de esta forma los bebés produjeran vitamina D y pues tuvieran un estímulo visual adecuado. ¿Qué hacer durante el confinamiento? Entonces, lo que les decía, estar a la exposición a la luz de la ventana, 40, 70 minutos, que a veces tenemos trabajo que hacer, entonces con el computador o con el dispositivo electrónico lo debemos utilizar en la ventana, ¿sí? Por lo menos durante este tiempo.
no solamente pues, por la parte visual, sino también por la parte de la vitamina D y de las alteraciones que podemos alterar, predisponer en los ritmos circadianos. Importante una adecuada alimentación que incluya frutas y vegetales, los cuales tienden a obviarse pues durante estos tipos de confinamiento porque es más fácil destapar alguna lata o destapar alguna otra cosa y evitar cocinar y evitar tener la cantidad de loza que sale y de trabajo del hogar que sale con la cocción de alimentos o con la preparación de alimentos. Importante, tener una iluminación adecuada en los trabajos interiores o durante el tiempo que se esté mirando televisión. Algunas personas por la edad tienen unos cambios en la conformación del ojo, ¿sí? Y son más susceptibles a cierto tipo de glaucomas, glaucomas agudos. Cuando miramos televisión con la luz apagada, la pupila se tiene que dilatar y estamos predisponiendo a un ataque de glaucoma en este tipo de personas. Entonces, muy importante que si vamos a ver televisión o que si vamos a trabajar en el computador en la noche, con buena iluminación. Y importante lo que les decía de la suspensión del uso de los dispositivos 3 horas antes de dormir. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero pues que si hay preguntas las podamos resolver. La idea es tener unas cosas muy claras, muy realizables, muy factibles, que tenemos que tener en cuenta para nosotros, para nuestra familia, a nivel ocular durante este confinamiento. Si haya preguntas, si haya alguna inquietud. Muchísimas gracias, profesor Ávila, por su didáctica y práctica conferencia. Invitamos a todos nuestros asistentes a formular sus preguntas a través del chat. Entre tanto, tenemos para iniciar una pregunta de nuestra querida profesora Análida Pinilla. Y dice, favor aclararnos por qué no es prudente leer el celular en la oscuridad. Hay varias situaciones. Primero, porque alteramos el sistema de enfoque, ¿sí? Y entonces pues nos puede producir posteriormente cefaleas. Y segundo, porque lo que les hablaba acerca de la predisposición a, a producir un glaucoma agudo en personas que tienen la cámara anterior panda en las personas adultas. Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque muchas veces nosotros usamos el celular en la noche y empezamos y nos vamos chateando. Y eso pues también nos afecta mucho el patrón del sueño, ¿sí? Entonces, esa parte también es importante porque no tenemos en cuenta el sueño y el sueño lo estamos afectando cuando utilizamos el celular en la oscuridad. Bueno, Hay unas preguntas acerca. Laura nos pregunta, ¿las gafas comerciales para luz azul en qué casos se recomiendan? Pues realmente ha habido un gran debate respecto a eso. La Academia Americana de Oftalmología nos pues ha emitido bastantes, ha hecho como consensos y realmente ha llegado a la conclusión que no ha demostrado, no hay estudios que demuestren que la gafa con filtro azul sea benéfica para la prevención de alguna patología visual en especial. ¿En qué se basa este surgimiento de estas gafas con filtro azul? En que la degeneración de la mácula ocurre en las personas mayores y se asocia un poco a la exposición de la luz azul o de la luz ultravioleta. Entonces, de manera análoga, pues estas compañías han creado esos filtros azules diciéndonos que
pues que esto nos podría ayudar a disminuir ese riesgo, pero realmente no hay estudios conclusivos respecto al tema. De pronto la gafa azul tendría algún beneficio o alguna ventaja en lo que habíamos hablado acerca de cuando yo me voy a dormir y 3 horas antes no debería utilizar la pantalla, pero por alguna circunstancia tengo que usar la pantalla del computador. Probablemente ahí sí tendría una utilidad respecto al hecho de no alterar el patrón de ritmo circadiano, ¿no? De no alterarlo. Entonces, de no alterar la producción de melatonina. Esa podría ser la utilidad de la gafa azul. El profesor Galván le pregunta que si quisiera darnos algunas recomendaciones especiales, particulares, en torno al uso de los portátiles. En cuanto al uso del portátil, ocurren muchas cosas. Muchas veces usamos el portátil como si fuera un escritorio portátil como si fuera el principal computador. El portátil, su nombre lo dice, es un portátil. El computador portátil no es para usarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque primero empezamos a tomar una cantidad de vicios posturales y de alteraciones a nivel visual. Entonces, eso es importante tenerlo en mente, ¿sí? Entonces, lo ponemos mal, lo ponemos para un lado, para el otro, eh, y pues podemos tener problemas de un tipo musculoesquelético y también de tipo acomodativo. La ventaja del portátil tiene la ventaja que se puede usar en espacios exteriores y de hecho, eh, pues cuando les hablamos acerca de utilizar o de utilizar dispositivos electrónicos en la ventana, pues ahí sí tendría una utilidad utilizar el portátil en esos espacios. Pero eso es importante tenerlo en mente que el portátil debemos tenerlo como tal, como un computador accesorio a nuestro principal y de esa forma pues utilizarlo, ¿no? Bueno, aquí veo varias preguntas respecto al uso de progresivos invertidos. Es una muy buena pregunta. Los progresivos invertidos es un lente progresivo que se utiliza para ciertas personas que trabajan en oficina, en la cual la visión cercana, ¿sí?, está graduada no en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. Normalmente o lo otro que se utiliza son unos progresivos que tienen un amplio rango, entonces no tengo que agachar el cuello para poder leer la pantalla del computador. Ese tipo de progresivos son los que se habla de lentes progresivos invertidos o de lentes ocupacionales. El lente ocupacional es una muy buena alternativa, pero tiene que estar bien formulado y tiene que estar bien centrado. Muchas veces si queda mal centrado un lente progresivo, pues lo que nos va a hacer es producir más molestia. Bueno, aquí me preguntan acerca de los ejercicios de ortóptica, que si funcionan, qué es lo que debemos hacer. Respecto a los ejercicios de ortóptica, pues son un tipo de ejercicios que se utilizan para corregir ciertas clases de estrabismos o de desviaciones oculares. Los ejercicios de ortóptica o lo que debemos hacer para que no tengamos esos espasmos, lo que les decía, la regla del 20-20-20. 20 minutos, a los 20 minutos paramos durante 20 segundos mirando hacia lo lejos, durante esos 20 segundos, 20 pies. Recomendación, mirar a través de una ventana hacia lo lejos, ¿sí? Los ejercicios de ortóptica generalmente los enviamos es cuando hay alguna aforia, alguna atropia, que esos son ejercicios que se deben hacer de manera indicada y deben ser seguidos para ver si realmente están funcionando o no. Bueno, a ver,
aquí hay varias preguntas. ¿Qué restricciones aplican para la lectura electrónica como el Kindle, este dispositivo electrónico? Este dispositivo electrónico, si ustedes se dan cuenta, está hecho con unas características interesantes. Él no tiene brillo, lo que se les hablaba anteriormente. Entonces, es un dispositivo hecho muy específico para la lectura. No tiene brillo y tiene un buen contraste. Entonces, esa es la gran ventaja de este tipo de dispositivos, el cual no cansa y es muy útil para la lectura, especialmente de libros. Entonces, esa es la importancia del Kindle. El Kindle se debe utilizar en ambientes iluminados. Es importante, es como leer un libro. Un libro lo lee uno con buena luz. Entonces, el, el- el- el dispositivo se debe utilizar con buena luz. Bueno, respecto al glaucoma, ¿qué nos puede explicar el glaucoma? El glaucoma es una alteración que produce daño del nervio óptico que se puede exacerbar pues cuando hay poca luz, pero también hay glaucomas de ángulo abierto que son pues ya un tema grande de la oftalmología en el cual la presión va dañando el nervio. Bueno, lo de bajar la luz azul del computador. En el setting del computador de la pantalla se puede ajustar la luz azul y hay programas que se pueden bajar o que traen los computadores para disminuir la cantidad de luz azul, ¿sí? Y hay monitores que no utilizan luz azul. Eso sí, toca mirarlo con cada fabricante. ¿Eso cómo se gradúa? Tenemos que tener en mente que el color, como usa el computador, es red, green, blue, entonces eso es lo que se debe ajustar, bajándole al azul lo que más se pueda. Bueno, respecto a una pregunta aquí, si es malo leer el celular o un libro mientras uno está en movimiento, eso es materia de controversia. Hay personas que lo toleran, sí, y hay personas que no lo toleran. Eso depende de la acomodación de cada uno. Lo recomendable es no excederse porque pues uno pone bajo estrés, bajo mucho estrés el sistema de acomodación. Entonces se cansa uno visualmente más. Bueno. Respecto a las gafas, ¿son buenas o malas las gafas con aumento que venden en las calles? Las gafas con aumento se deben utilizar de acuerdo a la recomendación que le haya dado uno el optómetra o el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque uno a veces coge en la calle y uno ve pacientes que compran las gafas, pero entonces ellos escogen las gafas que se sienten más cómodas y empiezan a usar más poder del que realmente necesitan. ¿Y eso qué induce? Eso induce a que la acomodación, la capacidad de enfoque que yo tengo de manera innata, la voy perdiendo. Y entonces el enfoque se me va alterando y se me va volviendo, por de alguna forma llamarlo, perezoso, ¿sí? Entonces, esas gafas no es que sean buenas, no es que sean malas, sino que uno debe tener el poder que necesita para la actividad. ¿Y eso cómo se hace? Pues midiéndolo en la consulta, ¿sí? Si ya el oftalmólogo le dice, mire, usted tiene una fórmula de más 1,50 de cerca, ya ahí uno podría tomar unos 50. Bueno, muy bien. Aquí nos hablan acerca eh, cómo se puede recuperar un ojo aplanado. Ya ahí eso hay que mirarlo, cada paciente es un mundo aparte. Existen técnicas, existen formas de corregir ese aplanamiento corneal, ya sea con cirugía, con lentes de contacto. Y acerca de el ojo seco, se puede recuperar
usando lágrimas o qué otras cosas se pueden hacer? Una importante pregunta. Para la resequedad, no solamente lágrimas, sino también hay que hacer o hay que ayudar mediante una limpieza de los párpados, mediante la aplicación de calor en los párpados. Los párpados uno les puede poner unas compresas tibias o unos pañitos tibios o unos geles tibios y posteriormente hacemos un masaje suave en los párpados y esa grasa que producen las glándulas propias de los párpados son un excelente lubricante de forma natural. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Bueno. ¿Qué tan bueno? A ver, que aquí respecto a la picazón y presionar el ojo, eso es importante. La presión constante del ojo, rascarse muy duro, es nocivo para el ojo. Entonces, es una práctica que se debe evitar. Es muy importante la pregunta porque a veces también ocurre que durante el confinamiento, durante el encierro, si uno es alérgico a alguna situación, entonces empieza a rascarse más los ojos y eso le empeora la sintomatología ocular. Muy bien. Aquí hay una pregunta acerca del astigmatismo que no se estabiliza a pesar de la edad. Ese es un caso que hay que mirar porque puede deberse a un rascado permanente del ojo, alguna alteración como un queratocono, y la miopía se debe estabilizar. Si no se estabiliza, debemos pensar que el ojo está creciendo y evaluarlo mediante la medición del ojo en sí, del diámetro del ojo y ver si está creciendo de manera continua. Hay otra pregunta acerca de los tiempos de pantallas para los niños. Realmente eso ha sido un motivo de controversia. Se han hecho estudios grandes para ver por qué los niños se miopizan y especialmente en Asia los niños se miopizan mucho. Alguna de las sugerencias o de los factores de riesgo es el uso de las pantallas, ¿sí? Porque tienen una exigencia visual muy alta y una exigencia académica muy alta. Se han hecho estudios disminuyendo las horas de pantalla, pero realmente lo más importante que se ha encontrado es que la exposición al medio ambiente es lo que más es un factor protector respecto a la miopía. Entonces, en Asia lo que se está haciendo es que tienen que estar una hora afuera los niños, así sea en su tablet o así sea jugando o así sea corriendo, etcétera, etcétera. Muy bien. Las recomendaciones para el ojo perezoso, pues el ojo perezoso hay que darle la mejor corrección y cuando estamos en la infancia, pues es la importancia de un diagnóstico oportuno y de los tratamientos de ortóptica y de oclusión o penalización ocular del ojo bueno para que el ojo vago o perezoso tenga que trabajar. Cada niño o cada persona tiene una cantidad de horas diferentes y la idea es poder lograr unos objetivos. Lo importante del ojo perezoso o del ojo amblíope es de diagnosticarlo lo más tempranamente posible. Ya estas últimas preguntas respecto a las compresas de calor. Las compresas de calor se deben colocar o se recomiendan durante 10 minutos a una temperatura que no nos vayamos a quemar y luego un masaje suave en el párpado como si nos estuviéramos desmaquillando, como la señora se desmaquilla. Entonces eso es lo más importante. Y si una persona tiene una resequedad importante en la mañana y en la tarde. Respecto a la última pregunta, si es malo para la salud visual usar un computador que produzca mucho reflejo, sí, es malo, es fatigante, más que malo, no es que vaya a dañarlo, pero es bastante fatigante. De hecho, las pantallas actuales no tienen brillo.
a diferencia de las pantallas que inicialmente teníamos, que tenían un brillo importante. Entonces lo más clave aquí es bajarle al brillo y mejorar el contraste, pues de tal forma que podamos trabajar de manera adecuada en el computador. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Aquí hay otra pregunta que se nos había pasado. ¿Qué tan bueno o malo es leer apenas se termina de comer? No hay ninguna restricción eh, respecto a esto. Entonces, importante, recomendación es no estar comiendo y estar leyendo, ¿no? Estar leyendo al tiempo computador, pues porque no es saludable. Entonces, tener eso en mente. Y además, pues porque el celular y las tablets y los dispositivos electrónicos son una fuente importante de contaminación, ¿no? Celulares y las tablets son bastante contaminadas y son reservorios de bacterias y de virus. Entonces, pues no se recomienda cuando estamos comiendo. Muy bien. Bueno. Pues el doctor Ávila ha leído muy bien las preguntas del chat, pero no ha leído todo, como nos hemos dado cuenta, que también lo han felicitado y agradecido por su excelente conferencia. Como nos quedan unos minuticos, yo quisiera preguntarle, cuando volvamos a la normalidad, ¿cuáles serían como unas recomendaciones que usted pudiera hacernos de visitar al oftalmólogo? ¿Cuándo? ¿Por edad? ¿Por síntomas? Serían sus recomendaciones para la visita al oftalmólogo, más allá de que la EPS nos lo permita. Sí, bueno, la recomendación es visitar al oftalmólogo cuando tengamos alguna alteración visual, alguna sintomatología visual, cuando nos cansemos mucho con la exposición al medio ambiente, cuando no logremos una adecuada visión por ambos ojos. Entonces es importante estar revisando que mi visión sea pareja por ambos ojos. Cuando tengamos o cuando nos hayan diagnosticado enfermedades como diabetes, ¿sí? La diabetes es importantísimo hacer una visita al oftalmólogo apenas se haga el diagnóstico. Y esa visita debe incluir dilatación de la pupila y una revisión completa de la retina. Eso es importantísimo porque muchas veces no se tiene en cuenta esto y los pacientes, a pesar de tener un control metabólico más o menos adecuado, pueden tener problemas visuales. Entonces, ahí tenemos que ir de la mano con el internista o con el médico tratante de la diabetes para que los pacientes no pierdan visión o también vemos pacientes que el control metabólico no es adecuado y nos damos cuenta por el examen oftalmológico. También cuando hay diagnósticos de hipertensión, de enfermedades autoinmunes que se presentan, esas enfermedades pueden cursar con alteraciones a nivel de las lágrimas y con disfunción lagrimal que nos puede producir una incapacidad importante o una pérdida de la productividad o pues producirnos más alteraciones. Recomendable, pues que después de cierta edad se vaya cada 2 años, por ejemplo, los adultos mayores, para revisar el estado de su retina, para ver que no hayan alteraciones por el envejecimiento normal del ojo o que estas alteraciones estén dentro de los límites normales y para chequear la presión del ojo, porque también los adultos pueden tener glaucomas crónicos que no dan ninguna sintomatología y que solamente se diagnostican pues con ocasión de la visita oftalmológica. Doctor Ávila, el éxito de su conferencia lo podemos medir por lo activo que estuvo el chat en las preguntas. De verdad, muchísimas gracias por su excelente conferencia y todo lo que nos ha transmitido.
Esperamos que todo lo aprendido durante las conferencias en este primer ciclo sea aplicado y aprovechado durante la cuarentena de tal manera que no solo se nos haga más llevadera, sino realmente más saludable. Así hemos llegado al final de nuestro encuentro. Esperamos que todo lo que nos ha enseñado y recordado el doctor Ávila lo podamos aplicar en estos días y lograr mirar, como él mismo lo dijo, el horizonte o al infinito, no solo con una buena salud visual, sino con un sentimiento que nos permita retornar a nuestras vidas cuando llegue el momento, con alegría, con ilusión, con entusiasmo. Les recuerdo entonces que nos volvemos a encontrar con Salud Unal Contigo el lunes 13 a las 8 de la mañana para escuchar a la profesora Lorena Chaparro en su conferencia El cuidado de los cuidadores en momentos de COVID. Una feliz tarde y unos muy buenos días santos en el seno del hogar. De nuevo, mil gracias, doctor Ávila. Rogamos a todos desconectarse de la llamada para poder dar por terminada la sesión.